buenas. Aquí estamos con Dani Torregrosa, con Santi García. Santi, que además repite. Bueno, a Santi ya conocéis, matemático, ha salido en la tele en todos los canales. Dani Torregrosa, químico, divulgador, escritor de éxito con su libro Del mito al laboratorio. Y bienvenidos a los dos, ¿qué tal? Genial, encantado de estar con vosotros, que sabéis que somos fans vuestros. Sí, Nos terrible. falta Ander. Ander. Sí, bueno, hay que decir eso. Ander, que no ha podido estar hoy, tampoco podía estar otro día, así que bueno, pues lo hemos hecho ahora deprisa y corriendo y veremos si en otra oportunidad puede estar. ¿Qué tal la desescalada, por cierto, por ahí abajo? Mira, yo voy a poner un corazón aquí, que soy moderno, joder. Pues bien, bueno, la desescalada, Murcia y la Vega Baja y la zona de Alicante donde estaba ahora Santi no ha sufrido especialmente como otras comunidades autónomas. Lo hemos pasado mal, pero bueno, no ha habido el colapso sanitario, no, por suerte no ha llegado aquí. Y luego la gente, pues yo no sé, la percepción, yo veo que la gente está respetando las medidas. Yo me muevo mucho, no he parado de trabajar, me muevo por muchas empresas y veo que bien. Pero luego ves la tele y ves que de todo, ¿no? Pero hay que quedarse con lo que recibe si vas por la calle. Todos los supermercados por la calle, todo el mundo estaba siendo bastante riguroso por las tres medidas estas tan simples medievales que tenemos, que es distancia, higiene, la higiene no es medieval, es más del siglo XIX, y la mascarilla. Qué bueno. Dani, como estáis viendo, es mucho más optimista que cualquiera de nosotros. Yo, por lo menos, lo que estoy viendo es mucha gente que se le está yendo bastante ese respeto que había por esta pandemia. Yo he visto mucha gente que se le está yendo de las manos esta prudencia, que ya digo que son unas medidas tan simples, tan fáciles de llevar a cabo. La distancia, la higiene, que es lo de lavarse las manos, y las mascarillas. Ya está, no hay nada más. Están inventando tecnologías muy sofisticadas que son unos bluffs como templos. Lo que sí que yo estoy viendo mucha gente que se le está olvidando de dónde venimos. Y esto ya sabemos todos en ciencia que es importantísimo estar a hombros de gigantes. Y creo que si no hemos aprendido nada de esta pandemia, yo no sé ya dónde vamos a aprender algo, porque yo estoy viendo que mucha gente, la gran mayoría, eso también es verdad, la gran mayoría está respetando estas medidas, pero estoy viendo una pequeña minoría, que ya sabemos, esta ley exponencial que hemos vivido ya, una pequeña minoría puede provocar otra vez un gran rebrote y hay que tener mucho cuidado. Yo estoy viendo gente que no me está gustando nada y espero que no es que vivamos con miedo, sino con ese respeto a lo aprendido solamente. Bueno, sí, por lo menos hasta que haya algo a lo que agarrarse para poder decir, mira, pues ya, ahora ya podéis hacer lo que hacíais antes, pero os tenéis que vacunar o os tenéis que traer. Hoy estaba José Manuel Soto sacando pecho, ¿no?, en la prensa, diciendo, yo en el primer mes ya voy a saltar el confinamiento como todo el mundo, ¿no? Bravo. Esa postilla es de puta madre, vamos. Es increíble. Es tiempo de cuñados, estamos conviviendo en el tiempo, que eso con Dani lo hemos hablado alguna vez, el tiempo donde la ciencia adquiere un valor mayor que nunca, creo, no sé si alguna vez... Dani me decía que era cíclico, el que sabe más de historia, que esto pasa cada X tiempo pasa, que la ciencia se vuelve como la salvadora de esa época, de ese periodo, y estamos viendo esa época y a la vez convivimos con estos cuñados que ahí están por todos lados, y yo veo gente en los bares en plan, pues yo no quiero hacer esto. Además se repiten los patrones, se repite el comportamiento históricamente. Siempre hay negacionistas, siempre hay un sector alarmista que dice que se va a acabar el mundo. Y es que es así, o sea, no somos nada originales. Esto ya siempre lo hemos dicho, que la Odisea y la Ilíada, ahí está todo, cualquier película, el viaje del héroe. Pues en las pandemias, pues también por desgracia son muy parecidas. La suerte que tenemos ahora es que la ciencia va a hacer que no muera tanta gente como con otras, y bueno, y esperemos que los que aportamos un poquito en el mundo de la divulgación, yo no he hecho nada, pero Santi ha hecho una labor impresionante estos meses, y me gustaría que habláramos de ese tema. Yo prácticamente no solamente he participado a veces en la radio, algo muy muy concreto de lo que yo pueda aportar en algo de, pues eso, pues del ozono, de cosas así de química. Pero Santi ha hecho una labor diaria, expuesto además a las críticas, que lo fácil es llegar ahora y decir una cosa. Yo decía, el ozono es el O3, a ver quién me lo discute. Y el que te lo discuta pueden machacar. Pero claro, él
sobre un tema tan delicado como muerte. O sea, ¿cómo lo ha hecho? O sea, sinceramente, si quieres pon otro corazón. Me ha parecido, os lo he dicho ya en persona, en privado, en público, donde haga falta, espectacular. Espectacular, sobre todo cómo ha transmitido la tranquilidad y la realidad de la incertidumbre. Porque esto es muy fácil, todos sabemos, todos somos muy listos cuando ya ha pasado algo. Cuando la comunidad primitiva se publica en el periódico, los 7 números, no sé cuántos son porque no juego, los 7 o los 8 o 6 números, no lo sé. Claro, cuando ya está publicada ya es muy fácil decir que ha sido la del día anterior. Pero intenta acertar la de la semana que viene. A ver qué tal. ¿Qué se nota? El tío tiene algo de decir que fue como algo semicasual, que justo coincidió que ese modelo que él estaba usando para su tesis, como quitándose hierro, ¿sabes? Quitándose méritos. Pues esa es la humildad que hemos encontrado en la gente buena. Si habéis escuchado estos días en la prensa, o sobre todo en la televisión, cuando hablaban con, por ejemplo, Luis Enjuanes, que es el mayor experto en coronavirus quizá del mundo, o con Margarita del Val, todo eran dudas en su cabeza. O sea, todo eran dudas. Si llamas luego a cualquier personajillo de estos del mundo de la farándula, todo era certeza. Certeza, sí, sí. Afirmaciones. O he leído a alguien o alguien no sé qué. Y si hablas con esta gente que lleva 40 años, creo que llevaba Luis Enjuanes investigando coronavirus, pues el hombre lanzaba frases súper interesantes, pero se quedaba como diciendo, creemos, o se comportará como, o pienso que esto vaya por esta vía, o posiblemente, o sea, decía la palabra posible, probable, según mis estudios, creo, o sea, todo era humildad y eso es la ciencia. O sea, la ciencia es esa humildad frente al dogma de lo iluminado y de lo que yo esa gente no la sigo. Estáis nombrándome gentucilla, estamos aquí en Murcia con las fuerzas del mal, pues ya. Sí. Lo tenemos que explicar, sí. Antes de que diga algo Santi, porque tendrá que decir algo por alusiones, como en los debates, yo también quiero decir que realmente se ha comportado como un titán, quiero decir, en los medios de comunicación, hablando de una cosa tan delicada como la muerte de miles de personas, que es lo que ha ocurrido aquí, pues sí que es difícil y hay que tener mucha humildad para no estar por encima de lo que uno cuenta. Que hay gente que muchas veces aparece en los medios y quiere que su persona esté por delante del mensaje. Pero sí que quiero decir una cosa muy rapidita, y es que me ha sorprendido mucho cómo ha habido mucha gente que ha pasado ciertas líneas, en el caso de Santi, por ejemplo, pero cuando alguien está hablando de una predicción y está hablando de medias móviles, está hablando de una situación que es muy cambiante, etcétera, siempre ha habido personas que han intentado ir más allá y hacer lecturas políticas sobre algo que es un hecho. Quiero decir, yo creo que lo que hay que analizar es, oye, mira, estamos haciendo las cosas bien, haciendo mal, todo es mejorable, pero yo sé que, por ejemplo, Santi ha recibido críticas muy fuertes porque los números había muchas personas que no le cuadraban, ¿no? O sea, y ya la negación de la realidad es como el colmo, ¿no?, de la distopía, ¿no? No, y le han reprochado, por ejemplo, que fallara, por ejemplo. Ahí, tú dijiste esta semana, pero vamos a ver, no habéis enterado de nada. O sea, si le estás reprochando el fallo, no te estás enterando de lo que yo estoy diciendo. Escúchame primero y después opina por opinar, pero no, vamos. Con lo cual yo te felicito otra vez, Santi, públicamente. Joder, macho, me veo por aquí. Trabajo más con las matemáticas de la pandemia. O sea, mira que esto era para hablar los biólogos, los microbiólogos, todo así muy bonito. Pero matemáticas aquí, por favor, en todos lados, otra vez aquí las matemáticas, venga, hombre. Hombre, más que nunca, yo creo que hemos visto. Sí, lo digo, sabes que lo digo de broma. Santi, esto era la despedida de soltero, y era una sorpresa. Vamos a hablar solo de ti. Y su tesis, o sea, esto es como el López Nicolás con su tesis, que la tiene ahí. Es lo que pasa. A mí me encanta porque es el tema que más conozco sobre mí y sobre mi tesis, es lo que más conozco del mundo. A mí, la verdad que estaba viendo unos días, los tengo que ser sincero, al principio, digo, no puede ser que lo que esté haciendo yo ahora mismo, lo que decía Iván, dice, bueno, es que como es muy humilde, no, realmente es que casualmente estaba haciendo ese tipo de modelo, porque estaba enseñándolo en clase. Estaba enseñándolo en clase, en periodismo, a un nivel mucho más básico, pero estábamos viendo la forma de entender esto que he repetido hasta la saciedad de la tendencia y la estacionalidad. Estábamos viéndolo eso en clase. Y los alumnos decían, profe, te hemos visto en la tele hablando de lo mismo que estás haciendo en clase. Ya digo que siempre el modelo ya tiene mucho más matices y más posibilidades, que es lo que ya he trabajado bastante más. Pero sí lo que me sorprende muchísimo es lo que decís vosotros, que el peligro de la ciencia muchas veces es la interpretación de cada descubrimiento. Es decir, cada cosa que comente,
Me ha gustado lo que ha dicho Dani, que a mí se me olvida siempre. Están los negacionistas, que son los cuñados que digo siempre, y después están los alarmistas. Son como dos extremos curiosos. Y a veces se tocan un poco entre ellos. Es decir, como todos los extremos se tocan un poco. Y aquí pasaba igual. Cualquier dato lo suponían que era un blanqueamiento de político de un partido. Y digo, pero vamos a ver, si estamos hablando estamos hablando de la situación actual en España, según datos que son los que tenemos, con todos sus errores y con todas sus cosas. Y creo que ha sido importante, yo ahora un poco ya vista atrás, porque yo el modelo lo he dejado, ahora mismo estamos viendo simplemente los cambios que pueda haber en estos tiempos, los posibles rebrotes, que ya yo no lo llevo tan al día porque no tengo los datos desagregados con la rapidez que lo tiene el ministerio. Entonces ya el ministerio ahí está por encima de lo que yo pueda sacar y pueda obtener. Entonces yo ya simplemente estoy un poco ya de fondo, ya estoy trabajando en mis matemáticas, en mis teoremas y escribiendo la tesis, que eso es otro tema complejo. Pero sí que me gusta subrayar eso, que lo que hemos vivido hasta ahora, lo que ha servido, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta, y a mí me ha servido, a mi madre también, y a gente de mi alrededor, es darte cuenta que los datos normalmente, o las certezas que tenemos, siempre son más positivas o más fáciles de adaptar a tu vida que lo que te muestra la tele. Que la tele es justamente lo que estamos hablando, o negacionistas o alarmistas. En este caso, alarmismo ha habido muchísimo. Que es verdad que era un estado de alarma, pero creo que se han pasado. Yo creo que se han pasado bastante haciendo un recorrido de un partido de fútbol. Era una cosa increíble. Todo lo que ha tenido que pasar para que la Boti tenga un espacito en prime time en la sexta noche todos los sábados para poder explicar todas estas cosas. Ha tenido que hacer un proceso. Y ojalá dure después de esto, porque yo me temo que cuando termine la pandemia ya no estará de moda crear un espacio de una hora hablando de esto y ahora se podrá diluir a lo mejor otra vez la ciencia y espero que no, espero que quede un pozo de todo esto. Lo que ocurre es que en tiempos un poco de descontento, ¿no? que ocurre tanto en la política como en la divulgación, siempre surgen voces muy dispares, ¿no? Siempre aparece un grupo o grupúsculo de personas que defienden mucho una tesis y luego aparece siempre una contraria, ¿no? Casi por gravedad, que intenta anularla diciendo todo lo contrario. En el caso de la ciencia, por ejemplo, ha ocurrido que cuando la divulgación es más importante que nunca y que la gente tenía que tener acceso a una información en la que le podía ir la vida, porque ha sido así de sencillo, ha aparecido también un grupúsculo de personas que se ha dedicado a negar todo, por costumbre. Quiero decir, se ha dedicado a negar pues que el coronavirus fuera de origen natural y que no tuviera ninguna, yo qué sé, lucha política entre China y Estados Unidos. Se ha hablado del ozono, que habrá que preguntarle luego a Dani qué opina del tema de ozono. Aparece el otro día en televisión, por ejemplo, una señora con una hostia colgada que ponía NASA con el diagrama del gusano diciendo ya no hace falta mascarilla, ¿no? Quiero decir, la divulgación es más importante que nunca, no solo porque la vida nos va en ello, sino porque hay que intentar anular ciertas voces que son muy peligrosas. Sí, ha habido una anticiencia, por no decir pseudociencia, me gusta más la palabra anticiencia. Se ha creado una anticiencia de la COVID, ¿verdad? Y entonces también ha habido un ataque también de los que llevamos muchísimos años en el mundo del escepticismo, diciendo, bueno, estos son los de siempre, vendiendo ahora, aprovechándose de este nombre, porque a la gente le interesa. Pero esto de algo que limpia, por ejemplo, el ozono, ya que lo has sacado. Estas máquinas para vendérsela a una tienda que te limpia, te esteriliza la ropa, por supuesto no te la va a manchar, es un compuesto inocuo, lo de siempre, el típico milagro, que la alternativa que es la lejía asquerosa, que huele mal y te va a destrozar la ropa. Pero es que esa es la que funciona. O sea, el ozono ahora mismo sí que es un potente oxidante, estupendo, pero necesita una dosis muy alta, necesita una máquina muy potente, va a ser peligroso. Ojo con el tema. Se está analizando todavía la posibilidad de utilizar ozono por la Unión Europea, pero ahora mismo no está en la lista de viricidas oficial de sanidad porque no hay ninguna máquina que pueda garantizar todavía que el ozono mata al coronavirus. Pero sí, bueno, a lo mejor algún día alguien lo perfecciona. Pero sobre todo es, independientemente de que sea ozono, otro tema es lo feo, lo artificial, el cloro, frente a lo maravilloso que es algo de la NASA o algo de unos iones, una trampa de iones que mata al coronavirus. Y yo siempre repito la frase, que me encanta, que no es mía, por desgracia que es de Grande Cobian, que decía aquello de no hay nada más químico y natural que la bacteria del cólera. Y nada más artificial y químico que el cloro, pero gracias al cloro, cuando vemos un vaso de agua, no morimos de cólera.
Bébetelo, a ver si tiene narices. Venga. Es agua de... Es agua de Murcia. Madre mía. No es el vodka que tomaba Gagarin en su última época. Que le daba al drinking el pobre. ¿Cómo me gusta tu camiseta, Dani? Está chula, la verdad. Vamos a hacer un poco que se vea bien. Ahí de Nabla. Aquí ¿Quién ha hecho eso? Estas son camisetas made in diseño de Balmaseda y ejecución de Murcia. Tú vas con Gagarin, que es del señor anciano, la camiseta es muy chula. Yo voy con Alan Shepard, que fue el primer americano. Sí, señor, sí, señor. Pero yo soy más del lado de Gagarin, ¿eh? O sea, que no es que se sepa. Joder, y no decir nada de mi camisa de Kellogg's. Joder, madre mía, Pues de Kellogg's. El fundador de Kellogg's era un magufo como una catedral. Ostras, pues me la rompo aquí mismo. El fundador de los cereales Kellogg's era un personajillo que, vamos, búscate la historia que te vas a descojonar. Sí, señor. Sí, señor. Era un tío hacía unas cosas muy raras de lavativa. Era un tío muy, muy loco. A mí me encantaba que ponían en las cajas 8 vitaminas y hierro. Lo tenía todo, todas las propiedades milagrosas. Pasabas un imán y se quedaba pegado ahí el imán ahí a la caja. Azúcar no tenía nada. Azúcar era apenas. Pero bueno, al final lo que estábamos hablando a cuenta de la química, que me imagino que Dani... Volviendo a la anticiencia que dices... No, dale. Sí. Se ha quedado congelado, Iván. ¿Me estáis oyendo con retardo? ¿Me oímos con retardo? Venga, te vamos a dejar hasta que hagas la pregunta. Va. Silencio. Que volviendo a lo de los anticiencia, es actualidad hoy, porque el número 1 del mundo del tenis, Novak Djokovic, lejos de aportar algo, pues se ha dedicado a organizar un torneo en 5 ciudades y haciendo una fiesta después del torneo de tenis, todo benéfico para sacar 4 perras, y luego lejos, repito, de que han dado positivo 2 de los jugadores, su propio fisioterapeuta y tal, el tío va y dice que como él es antivacunas y él es de esa rama, pues que no se hace la prueba de coronavirus, que no se le ponen los pendientes. Y entonces, claro, cuando el número 1 del mundo de tenis hace eso, ¿cómo anulas ese golpe? Le tienes que decir a Nadal que... Efectivamente, que le pegue con la izquierda a Nadal, pero fuerte. Pero eso forma parte... Bueno, y luego es peor aún, Iván, porque a lo mejor Djokovic dice, pues es deportista, venga, fuera, no me interesa. Pero cuando alguien de la ciencia lo dice, como ha pasado con negacionistas de los virus como premios Nobel, como Luz Montagnier, como Watson, que también tenía temas racistas, como por ejemplo el descubridor de la PCR, Kary Mullis, que estaba como una chota, negaba todo, el cambio climático, decía que había extraterrestres en forma de mapaches, la historia de Kary Mullis. Bueno, y es el de la PCR, que ahora está en... Todo el mundo sabe ya ahora que es una PCR, ¿no? A mí me preocupa mucho que alguien con tanta... lance esos mensajes. Yo creo que es un tema preocupante. Y en este caso, pues Djokovic, pues puedes decir, oye, mira, no le hacemos ni caso porque es un tenista y quién es. Pero cuando es una voz autorizada y alguien le puede decir, oye, mira, lo estoy diciendo un premio Nobel, ¿y tú qué eres? Pues oye, pues no soy un premio Nobel, ni mucho menos. Pues ahí es donde hay que acudir a lo que no son atajos, o sea, intentar, pues, cuestionárselo y contextualizar. Es decir, voy a investigar un poco más sobre este personaje y lo que dicen de él y lo que hay alrededor. En el caso de Kary Mullis, pues a poco que leas, sabrás que era un gran consumidor de LSD y que algo pasaba raro en su cabeza. Por buscar una explicación, ¿verdad? No, sí. Por intentar buscar algo. Pero me duele muchísimo, me duelen esas declaraciones de gente del deporte porque son referentes de la gente joven, o sea, claro, sinceramente. Yo creo que el mundo debería de reaccionar contra él, el deporte. Decirle, oye, pero tú qué estás diciendo, quien sea, Nadal. Pero este tío, de verdad, piénsatelo bien, lo que estás diciendo, porque estás afectando. Hay gente que oye, es que Djokovic, para mí es un tío que juega bien. O cuando uno es guapo, por ejemplo, sabemos que en la tele, y está demostradísimo, los presentadores de telediarios, como dan credibilidad y algunos son guapos, cuando patrocinan o anuncian un producto milagro, pues la gente confía más. El efecto halo, famoso. Ahí tienes al telecienciario. Presentador de... Claro, menos mal que tenemos guapos divulgadores como Santaolalla o Santi. Gracias para contrarrestar eso.
Bueno, yo se lo pongo, pero me preocupa, de verdad, me da mucha rabia ver a esta gente haciendo esas declaraciones, porque no es algo pintoresco, no podemos despreciar eso y reírnos, porque hay mucha gente que sigue a pie juntilla, es su héroe, tienen un póster de Djokovic en su habitación, un niño que... Sí, y llegan a justificarle todo lo que haga. Claro. Pero es que si algo nos han enseñado las películas de Disney, mira que nos han enseñado un montón de falacias, las películas de Disney. Pero nos enseñaban que cuando hay un camino de flores y otro pantanoso, el camino de flores es el que tú vas a coger porque parece más fácil, pero tiene trampas. El de flores tiene siempre trampas. Y aquí en este caso estamos viviendo ese tipo de respuestas rápidas, respuestas fáciles que se te meten en la cabeza en un momento, que son frases muy cortas, muy breves y muy concisas, que son muy fáciles de creer. Porque son directas, van directas al corazón y a nuestra conciencia. Pero nunca la respuesta más corta, aquí en este caso en ciencia, es la respuesta más plausible o la más acertada. Porque como estamos hablando, la ciencia nunca da respuestas tan contundentes. Retomando un poco lo que ha dicho Dani al principio, me gusta mucho una viñeta de J.L. Martin que habla de los científicos y digamos los cuñados. Es que el concepto de cuñado es el que más me explica esto. Y los científicos dicen todo, las expresiones son todo lo que ha dicho antes Dani. Parece que todo apunta a dudamos de este no sé cuánto, es decir, espíritu crítico y escepticismo. Y sin embargo, el efecto cuñado es ya sabía yo que, o como todo el mundo sabe tal. Todo falacia ad populum, ad baculum, como estamos hablando también, aunque sean científicos, no porque tengan un argumento tiene que ser un argumento lógico, ni comprobable, ni nada. Y hablando de toda esta gente, también está ahora, pues estos músicos como Bunbury, como Miguel Bosé, KCO, que a mí me duele muchísimo esta gente que, sobre todo que me lo manifieste con esa contundencia. Yo digo que la opinión es gratis y cada uno puede tener la opinión que quiera, pero no alegues a la verdad. Por lo menos si tú no has estudiado lo suficiente o no sabrías discutir ni debatir nada sobre eso porque no te has documentado, pues no hables con esa contundencia. Yo lo primero creo que KCO rectificó, ¿puede ser? Puede ser que KCO se arrepintió de decirlo, que eso es algo, por lo menos, sí. Bueno, por lo menos. Bueno, yo lo primero que hago cuando veo alguna declaración de esta gente para evaluar daños es ir a ver cuántos followers tienen. Y he de reconocer que con Miguel Bosé me quedé pegado porque tiene como 5 millones o 6 millones de seguidores en Twitter y es como, madre mía, el trabajo de cuánta gente está tirando a tomar por sí, culo. Es duro, pero la mejor divulgación del mundo sería si Messi y Ronaldo dijesen que la ciencia es la mejor del mundo y que les mola muchísimo. Claro. Sería un efecto brutal en la divulgación. Claro, pues eso es lo que tendría que pasar ahora, ya que habéis nombrado Rafa Nadal. Si ahora sale Rafa Nadal diciendo este tío es gilipollas, pero así, o diciendo este tío no tiene ni idea y no tienen... Pues eso sería una manera de contrarrestar. Podemos salir 500 divulgadores, no vamos a llegar como llega esta gente con un tuit. Y yo creo que le hace daño también al deporte. O sea, creo que el deporte tiene que reaccionar. Estamos hablando de algo tan gordo como ser antivacunas en esta pandemia. O sea, es que tiene huevo la cosa. Que hable con sus abuelos, Djokovic, con los que tendrá abuelo, con sus padres, que le cuenten cómo era su Serbia natal hace 100 años, cómo morían los niños de sarampión, de enfermedades infecciosas, como si eso fuera, vamos, un desastre. Que solamente que pregunten su familia. Sí. Yo iba a hacer una pregunta, pero ahora ya me has llevado a Serbia y con las vacunas y se me ha ido la pinza, mogollón. No sé qué iba a decir, por cierto. Pero tenía que ver con algo que había dicho Santi. Tengo que rebobinar, no recuerdo qué era. Otro gran ejemplo de eso que estamos hablando fue la de Iker Casillas con la llegada del hombre a la luna. También. Sí, pero ya digo, a mí no me molestó, es decir, me molestó que sacase un debate con esa repercusión que tiene él, pero su manifestación fue puramente de una opinión, no fue una creencia muy cerrada, sino que dijo, yo creo que no, eso me parece por lo menos algo aceptable en cualquier persona, da igual que sea Iker Casillas que sea la reina de Inglaterra. Sí, pero le faltó decir luego a las 3 semanas, oye, mira, he leído y es que sí. Eso es. Claro. Lo que ocurre es que muchas veces un bulo
tiene un peso específico que es mucho más potente que un creo que o los datos me predicen que, ¿no? Quiero decir, cuando aparece Miguel Bosé y dice las antenas 5G son qué sé, el infierno en la tierra, ¿no? Como dijo alguno de Murcia hace poco, por cierto, nos van a poner un chis. Las fuerzas del mal. El chis. Un chis, es terrible, ¿no? Esa afirmación tan rotunda, yo creo que entra muchas veces ahí en el cerebro reptiliano aquí que tenemos dentro, claro. Mucho más fuerte que el mismísimo Fernando Simón, que es una autoridad, diciendo y dudando que cree que, o que estima que, y eso hablábamos con Quique Royuela hace unas semanas, ¿no? O sea, que la gente, en general, el gran público que no tiene mucha relación con la ciencia, no ha entendido muy bien el mensaje de un señor como Fernando Simón, que yo creo que con el tiempo ya se ha ganado el corazón de todo el mundo, ¿no? Pues porque con la sencillez que tiene, la humildad y, bueno, aparte del carrerón que tiene, pero había mucha gente que no entendía. Decía, joder, este señor sale y dice que cree, que este señor aquí no está para creer nada. Este señor está para tranquilizarme y para decirme, todo va a salir bien, ¿no? Que era lo que ponía todo el mundo en los balcones. Cuando dijo, esto no lo sé, lo miro y mañana lo... Eso es, sí. Y lo hizo. Al día siguiente salió y fue lo primero que hizo. Responder esa pregunta. O sea. Me encanta. Gema del Caño dijo en una charla que tuvimos, dijo, es que estamos viendo cómo funciona la ciencia en directo, porque evidentemente hemos tenido un problema donde la ciencia se ha visto, digamos, desnuda ante una urgencia que nos venía. Yo siempre hablo de la ciencia con la espada de Damocles, estamos ahí, plan, ¿qué hacemos? Y se nos ha visto, digamos, cómo funciona. Y a veces es muy dura verla así, porque es verdad que se ve la ciencia que no tiene las respuestas a todo. Y se ve la ciencia dudando. Y es así. Y cómo funciona el día a día de un laboratorio. Yo digo laboratorio, pero mi laboratorio es un papel y un lápiz. Pero también ese laboratorio también se duda muchísimo. Y dices, pues el trabajo de 2 años no me ha valido. Me he equivocado en la premisa o estaba ya demostrado hace 30 años. Esto pasa. Pero hay que explicar muy bien esa duda. Esa duda sobre algo nuevo, sobre un virus nuevo. No tenemos duda de que las vacunas funcionan. O sea que no dudar de otras cosas. No tenemos duda de que la gravedad existe. Hemos tenido una duda de un periodo ahora mismo muy nuevo, un virus nuevo, con unos efectos para la salud no esperables, en el sentido que otros coronavirus, pues, o otras gripes, tienen una clínica ya conocida, y esto de pronto tenía lo de las famosas de citoquina, ahora el tratamiento es distinto. Ha sido un ejemplo de cómo en pocos meses la ciencia internacional se ha movilizado para conseguir el genoma, la filogenia del virus. Se sabe ya el genoma, se sabe en cada sitio, en los tratamientos. ¿Y qué ocurre con nosotros? Que nos quedamos con las 3 medidas medievales, medievales renacentistas y del siglo XIX. Confinamiento, distancia, higiene, pero detrás de eso hay una labor científica impresionante que creo que de verdad, aunque sepamos que hay dudas sobre esto, pero no hay que generalizar. La ciencia consolidada, hay que ser muy tasativos y muy firmes en decir, no, que las vacunas no hay dudas. De las vacunas no hay dudas. De que existe un virus no hay duda. De que un virus produce una enfermedad. Que la gente lo niegue. Hay por ahí un cartel súper chulo que decía, oye, aquellos que negáis que existe el SARS-CoV-2, veniros de voluntario, os pagamos aquí a los hospitales sin medios de protección. Sí. Tú te pones aquí delante, o te pagamos, pero no te pongas, como no existe. Lo habéis visto, ¿no? Sí, los sanitarios, sí, es buenísimo. Dos sanitarios están. Los sanitarios diciendo, oye, los que sois negacionistas, veniros aquí, os damos dinero, pero no te pongas el EPI. Claro, eso me quitas a mí. Exacto. No existe. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es la apuesta? Ni idea. A huevo. No la jugáis. No la jugáis. Mira, tengo aquí mi madre. Has hecho un Merlos. Un Merlos. Eso es muy de Molina. Es muy de Molina. Es muy de Molina. Muy de Molina hacer un Merlos. Aquí en Molina pasa todos los días. Por cierto, viva la madre que te parió. Un saludo. Viva la madre que me parió. Que salude mamá. Que salude por lo menos. Que a mí me conoce, a mí sí que me ha visto. En persona. Mira. Hola, mucho gusto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Que no sabía que salía o qué? ¿Que no sabía que salías por detrás? No. Pues que la ciencia, mamá, la ciencia es así. Mira que te iba a decir, ten cuidado que estás en casa de tu madre y vas a hacer un Merlos. Mira, la verdad es que
el universo ha juntado ese puzzle sideral y ha ocurrido, me alegro. Tengo a mi perro por ahí que... Llevamos 3 porque uno de los gatos de las gatas de Quique también Quique, hombre, pasó por ahí. Qué bueno. Y con Gema también creo que pasó algo. También con el gato, ¿no? Sí, con el gato. Una cosa antes de que se me olvide, que estamos hablando de lo que decía Dani, de las vacunas, que hay, como conocemos la certeza. Hay una cosa también estadística que me interesa muchísimo y se está viendo también muy reforzada o muy relevante en estos tiempos, que es la especificidad y la sensibilidad de un test. Cualquier test estadístico, no solamente los test para detectar la COVID, para detectar la presencia del virus o de anticuerpos, siempre ha sido clave para cualquier estudio estadístico. Y estamos viendo que claro, decían, queremos test masivos. Y justamente los modelos matemáticos te dicen que eso no es posible. Primero por economía y porque no es factible a nivel sanitario. Y después porque no serviría tampoco a nivel estadístico. Que eso es muy curioso. Y queremos la máxima sensibilidad, es decir, que te detecte los positivos y la máxima especificidad, que no falle en los positivos. Es decir, que no detecte, ¿cómo se dice esto? Falsos positivos, todo lo contrario. Negativos. Verdaderos negativos. Verdaderos negativos, es que es un lío siempre con esto. Se lían siempre los medios y todo. Pues queremos estas dos variables, cuanto más hay de una, también menos hay de otra. Es como el principio de incertidumbre, un poco, que están relacionadas. Cuanto más conoces el momento, menos la posición. Pues aquí es un poco igual, y hay que equilibrarlo, y por eso es importante tener en cuenta que no hay un truco del almendruco, o no suele haberlo en casi nada. Y siempre hay que intentar buscar equilibrio. Ahora también tenemos un problema nuevo, que es mezclar la economía y la salud, que parece una cosa de perogrullo, que queremos salvar vidas. Y dice, ya, pero si nos seguimos confinando, afecta a la economía, que finalmente afecta a la salud, porque eso es una ecuación simultánea, una que afecta a la otra y la otra a la una. Entonces, ahora estamos viendo un tema muy complejo y yo soy incapaz de estudiarlo a nivel econométrico, a nivel de economía, soy incapaz de estudiarlo, pero sí que a nivel sanitario yo creo que hemos superado muchas barreras y estamos en una situación muy, muy estable dentro de la gravedad mundial, que el mundo todavía tiene más activos que nunca. Me has preguntado, Eneco, por el futuro, y el futuro lo hemos tenido siempre a la vista, y no lo hemos mirado. El futuro lo teníamos en otros países. O sea, el futuro a una semana, 2 vistas, lo teníamos en Corea del Sur, por ejemplo. Sí, lo hemos estado viendo, o en Italia, veíamos que venía la ola. O sea, yo me he dado cuenta un poco, y ahora tenemos el futuro primero, por lanzarme. A nivel histórico, esto sabemos que va a pasar, y se va a acabar y vendrá otra. Habrá otro por ahí, el que sea, que se coma un bicho medio crudo y vendrá otra. Pero el futuro ese que estamos hablando es el presente. Ahora mismo la gente no muere como moría al principio de la pandemia en los hospitales, no ya por el colapso, sino porque no se sabía qué hacer con las personas. Ahora ya se sabe, paso por paso, ya hay un convenio más internacional que dice, en el minuto 1 se da cortisol, en la semana tal se da no sé qué, luego el respirador, etcétera. Ya hay un procedimiento médico. Si no conseguimos colapsar la sanidad, ya sería raro que alguien joven o... Bueno, sería raro, pero puede ocurrir. Hemos convivido con la otra gripe donde mueren 6.000, 7.000 personas al año, durante años. Y luego llegará la fase de vacunación. Y habrá que empezar a vacunar a los personales vulnerables, a gente sensible y vulnerable. Gente mayor, gente con problemas de diabetes. Se ha visto que hay sobrepeso. Se ha asociado también a nivel genético, lo habéis escuchado, a un grupo sanguíneo en concreto. Eso está un poco así todavía en el aire. Pero habrá que vacunar a una cierta población. Entonces, ¿qué tendremos? Pues tendremos algo que ha venido para quedarse, seguramente, por desgracia, porque si hubiéramos confinado y si hubiéramos actuado la humanidad, o sea, a nivel como pasó con otros, con el MERS o con el SARS-1, pues a lo mejor se hubiera erradicado. Pero claro, eso habrán dicho, si hubiéramos tomado esas medidas dirían, qué exagerado, como pasó con la gripe A, qué exagerados han sido los epidemiólogos, los gobiernos que nos han tenido aquí confinados cuando habían 3 casos en China de 3 tíos tosiendo. Ahora es fácil. Yo entiendo. Esta mañana yo veía, veía un tuit de Principia Marsupia, que le conocéis muy bien, que es una máquina. Sí, bueno, yo lo conozco en persona, es un encanto, ¿eh? Alberto es un encanto. Es una puta máquina. Y ponía rescataba una encuesta que hizo en Twitter a finales de febrero, en la que preguntaba a sus seguidores hasta qué grado les preocupaba el coronavirus.
era el 27 de febrero, creo, concretamente. La gran mayoría de la gente decía que no le importaba un pelo. Sí, luego había un porcentaje un poquito más pequeño que decía que le importaba algo. Luego había un porcentaje muy pequeño del 9% que decía que le importaba mucho. ¿Vale? Quiero decir, esa fotografía, que evidentemente el grupo de población es muy pequeño, es una fotografía un poco de cómo nos sentíamos el 27 de febrero. Luego aparecieron los capiteles a posteriori, etc. Pero claro, lo que decías tú, Dani, dices que veíamos la ola venir. Si nos fijamos ahora en casos internacionales, como está ocurriendo en Corea, como ha ocurrido en China, como ocurrió en Turquía, y está pasando en Alemania, que ayer la R estaba en 2,8, creo. Sí. Cuando la idea que tienen ellos es que su colapso sanitario empieza en 1,8. O sea, que si siguen así tienen un problema. Quiero decir, en Pekín han empezado a confinar con los mismos casos que tiene solo la Comunidad de Madrid. Quiero decir, no, evidentemente no estoy hablando de confinar, pero sí que hay un problema con los rebrotes, evidentemente. Yo me voy a mojar ahora con un tema. Es que aquí hubo al principio, China mintió mucho. Es que es eso. Sí, ha puesto sí. ejemplo. Y yo pongo un pero ejemplo China no vale de que ejemplo. he vivido aquí, un ejemplo que he vivido yo personalmente. Yo, si me hubieras preguntado el 27 de febrero, te hubiera dicho lo mismo, no me preocupa, porque todo lo que llegaba era la onda de los otros, una gripe, un catarrito, etcétera. Pero en esa época, donde yo vivo en mi urbanización, hay 2 locales chinos. 2. Estamos hablando de finales de febrero. Y a lo mejor ha pasado, seguro que conocéis gente, los chinos, de verdad, en la tienda del chino de aquí de la Alcaina, donde yo vivo, que Santi lo conoce, en esa época, en febrero, los tíos habían puesto un plástico del mostrador, llevan con guante y mascarilla y decían, los españoles, me dijeron a mí, estáis locos. Sí, cierto. Estáis locos. Y primera semana de marzo, uno de ellos cerró. Puso cerrado por vacaciones. Ellos manejaban información de quién, de su familia en China. Le decían, pues se ha muerto en el pueblo no sé quién, se han muerto 25 abuelos. Porque han mentido claramente con los datos, estoy totalmente, han mentido seguro. Se han muerto de su pueblo, donde fuera. Es curioso, todos los chinos que vienen a España vienen de una zona concreta de China, no sé cuál es. Oye, mi primo del pueblo dice que están cayendo como moscas. Entonces ellos veían eso, hablaban por WhatsApp, y digo, esto es serio. O sea, con lo cual, yo creo que la información que nos llegaba aquí a nosotros, por lo menos a los meros mortales que podamos hacer una encuesta en Twitter, era decir, bueno, pues tampoco pasa nada. Claro, pero esto es muy curioso porque el adelanto que hemos tenido, el adelanto que hemos tenido de información era también muy limitado porque el que más recibíamos con datos fiables era el de Italia, que fueron 8 días de evidentemente era el espejo. Esa era la ola que se venía, era esa. Claro, entonces Italia sí que fue un ejemplo a aprender, del que aprender por lo menos. Pero sí que es verdad que ni siquiera era todo Italia, que primero fue Italia del norte, después se fue convirtiendo en zona naranja, después en zona roja. Es decir, estas cosas fueron poco a poco y si vemos un recorrido histórico de todo lo que pasó el día a día, no es tan fácil detectar el momento en el que uno, incluso con el capitán a posteriori que todos tenemos un poco dentro al final, porque yo hubiera hecho esto, todos lo pensamos, eso es inevitable al final. Pero sí que es verdad que tú lo estudias de forma realista el día a día y no es tan fácil identificarlo. España fue el primer país de Europa que se confinó con el primer muerto. Es decir, no con el primer caso, con el primer caso fuimos de los últimos. Desde el primer caso hasta el confinamiento tardamos mucho, pero desde el primer muerto fuimos de los primeros países. Esto son este tipo de cosas que, claro, dice, si es una gripe y no provoca mortalidad o un cambio de mortalidad muy elevado, pues aunque haya casos, a lo mejor no hay por qué preocuparse. Ese era el leitmotiv inicial. Esto es una gripe, con la voz de esta de Simón, es una gripe. Pues al principio fue eso, estuvimos esperando y cuando empezó a haber muertos y nos dimos cuenta que China estaba mintiendo, que había sospechas, porque China es muy opaca siempre. Yo no sé el Google chino, no sé cuál es, pero no sé dónde buscan ahí los chinos de aquí, no sé dónde buscan, pero sí que es verdad que la información era falsa, eso ya está clarísimo. Y Italia también tardó en confinarse con muertos. Entonces, estamos hablando de un tema muy delicado, muy difícil de identificar. Yo el futuro sí que lo veo que por lo menos a nivel de Estado veo muchas vergüenzas a nivel político, no veo ninguna clarificación de nada, creo que estamos peor que nunca a nivel político, me da mucha vergüenza cómo estamos, pero sí que a nivel de sociedad creo que hemos aprendido mucho y hemos tenido muchas lecciones de unidad y de forma sorpresiva. Yo creo que nadie se esperaba que Italia y España, que somos los más mediterráneos, espíritu libre y, ¿sabes?, estereotipos, los que queráis poner sobre la mesa,
y nos confinamos todos. Nos confinamos y respetamos las normas de forma no perfecta, pero de forma muy, muy, muy masiva. De los mejores también, según estadísticas de Google de movilidad, de los mejores del mundo, España e Italia. También los más afectados, evidentemente. También bajo amenaza, bajo represión, que eso funciona muchas veces también. A lo mejor o sea, también no, es que hay que hacerlo así, es que es lo único que funciona. Los que somos padres en ECO sabemos que a veces tienes que jugar entre la educación y la represión. El camino rápido para una medida rapidísima es la represión. La buena es la educación, que es el siguiente paso. Claro. Ahora tendremos que educarnos, tenemos que convertirnos un poco en asiáticos y educar muchos hábitos de estos de, pues eso, pues de mascarillas, de sobarnos menos, como decimos aquí en Murcia. Y ese es el camino más lento que vamos a tener que aprender. Nos va a costar mucho, ¿eh? Eso es lo más duro, ¿eh? Yo lo de sobarse a mí me va a costar mucho. Claro, el otro día hablábamos con Laura Morán a cuenta de esto, ¿no? Yo le decía a Laura que a mí me sorprendía mucho que si el día 14 empieza el confinamiento y tu mapa mental se va reconstruyendo sabiendo que vas a estar una temporada en casa, que se hablaba de 15 días, pero ya todos sabíamos que iba a ser mes y pico por lo menos, sí me sorprendía que yo estaba viendo la televisión y veía una fiesta, una pila peña abrazándose, gente que no se conocía, se daba la mano y flipabas muy fuerte y de esta gente está salada, ¿no? Porque tienes ese mapa mental de que no puedes tener contacto físico, distancia social, etc. Lo que ocurre es que yo también creo que a la hora de desescalar, que es lo que estamos haciendo ahora, no sé si se van a mantener esas costumbres de las que habla Dani, que sabemos que funcionan. Quiero decir, los países mediterráneos, vamos a decir, están preparados para ir con mascarilla en el transporte público constantemente. Voy a hablar dentro de 3 meses. Vamos a imaginar que la situación está como está y no hay una subida. Joder, es difícil cambiar una idiosincrasia, ¿no? Como la nuestra, ¿no? Que es muy de sobeteo, de muy cerca, de gente, abrazos y tal, ¿no? O sea, sí que parece que en países orientales en los que la distancia por cultura ya existe, es mucho más fácil implantar ese tipo de medidas. Pero yo creo que al final tampoco deja de ser algo muy difícil de entender. Si tú, imagínate una línea del tiempo en la que haces una parábola, una cuerda, ¿cómo se llama? La catenaria es. Catenaria. La catenaria. Si tú has, lo primero que has cerrado ha sido los parques infantiles y los polideportivos, por ejemplo, por poner el caso que hay un poco de lío en Balmaseda, es lógico que el proceso final, lo último que reabras en la desescalada sean los parques infantiles y el polideportivo, porque cae por su propio peso. Y eso hay gente que no acaba de entender porque no sé qué, porque no sé cuál, porque no sé qué y porque no sé cuál. Y no te argumentan más que, pues eso, que lo que quieren es volver a como estaban antes, cuanto antes. Y no valoran el riesgo ni se sientan un rato a pensar, hostia, si lo primero que se dedujo fue que es cuando hay mucha gente, pues a lo mejor cuando desescalemos lo que tenemos que hacer es esperar a abrir esto donde se van a juntar 40 críos, o vamos a ver cómo abrimos el polideportivo, cómo lo juntamos todo y cómo lo dejamos de juntar. Sí, y no tenemos que caer ahora más en el momento donde no tenemos que caer en el de si él lo hace, yo también lo hago. Y es muy importante, la didáctica ahora mismo es súper importante. Porque lo pasa hasta viendo el fútbol, dice... De Victoria, ¿no? Claro, sí. A mí me pasa viendo el fútbol y me pregunta todo el mundo, en plan, ¿cómo puede ser que los futbolistas no estén con mascarillas, pero cuando se ponen en el banquillo de repente se las ponen? Pues sí, y es como, hay pequeñas contradicciones que hay que intentar ser didáctico. No, pero mira, estamos tomando medidas de seguridad, pues tomamos la temperatura antes y después del partido. Bueno, el fútbol es un caso muy concreto, pero muy visible, tiene mucha visibilidad. Y también nos pasa en la calle, cuando ves a uno que sí, otro que no, pues si él no, yo tampoco. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de cosas y dar ejemplo. Y los que tenéis hijos también va a ser muy difícil. Yo entiendo que son los que más tienen ganas de moverse, de quitarse, tiene que ser muy difícil. La didáctica creo que es ahora más importante que nunca, incluso más que la divulgación, fíjate lo que te digo. Sí, pero es eso, quiero decir que al final sí que nos queda un poquito ese pozo de fracaso en lo económico, de madre mía, que pila negocios se van a tomar por culo, que pila gente se va al paro y tal, pero sí que parece que respecto al virus hay una sensación de victoria y de inmortalidad, sobre todo a la gente más joven, que no se sentía ya a priori preocupada por este asunto y que, por lo menos en la zona en la que vivimos nosotros, la gente joven actúa con una normalidad total. Es decir, aquí no ha pasado nada, ¿no? Que muchas veces el otro día hablábamos también con Laura, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esta enfermedad hubiera afectado a los niños más pequeños en lugar de a la gente más mayor, ¿no? Que la gente más mayor sí que parece como, bueno, ya ha llegado a cierta edad, ha vivido suficiente, qué injusto habría sido los niños. Seguramente tomaríamos mucho más en serio esto si los infectados serían menores de 14 años, ¿no?
porque eso parece que representan el futuro, ¿no? Y uno se tomaría esto de una forma mucho más seria. Te impondrían las cosas mucho más, no te educaría tanto. Con lo cual tenemos que estar muy orgullosos, la sociedad occidental, de haber sacrificado económicamente, que también es por lo más. Porque yo sé que han muerto muchos mayores, pero también la gente se ha sacrificado y el gobierno ha decidido que no podemos dejar que la gente mayor muera, ¿eh? Porque el confinamiento extremo, ya viste cómo bajó la curva, o sea, y las consecuencias que vienen ahora económicas, que son muy potentes, y otros países han dicho no, que se mueran ellos y la economía que vaya bien. Con lo cual yo estoy orgulloso, en concreto, pues los países mediterráneos que han tenido muy claro, y hasta Suecia, ¿verdad?, que era como muy moderna, dijo no, vamos a ir a relacionarnos, y luego tuvieron que cambiar de opinión. Yo tengo, con lo cual, de verdad, yo tengo un caso práctico de Suecia, porque tengo una prima que vive allí y me mandaba enlaces de artículos en inglés y estos, pues es que, o sea, ella y su pareja pues se enclaustraron en cuanto vieron lo que estaba pasando aquí. Pero bueno, apelaban, o sea, ella verdaderamente lleva allí muchos años y en cierto modo entendía que joder, pues que los suecos verdaderamente son, si les dicen que apelan a su responsabilidad como ciudadanos, lo hacen. Sin embargo, el COVID no entiende de eso. Exacto. No lee el BOE, el COVID. El SARS, el virus, no lee el BOE. Y es lo que le dije yo. Y le mandé un artículo donde yo había visto ya que porcentualmente estaba ya Estocolmo, o Suecia entera estaba en datos de Nueva York. O sea, que eso es una puta locura para los pocos que son que viven en Suecia. Y luego a nivel ideológico, por entrar en pantanos, también hay que estar orgullosos en España, en otros países la derecha o extrema derecha ha sido negacionista y se quita la mascarilla como hace Trump. Aquí la derecha y la extrema derecha se pone una bandera de España, que me parece estupendo, pero van con mascarilla, ¿eh? O sea, y es así, o sea, y es que lo percibo. Estamos en Murcia, por ejemplo, que es una comunidad donde Vox, por decir una derecha así extrema, es la fuerza más votada en las últimas elecciones. Pues aquí la gente puede ir con su bandera. No me lo recuerde, Dani, no me lo recuerde. Pero la llevan. Quiero decir que en España habrá que decir algo bueno de cualquiera. Quiero decir, en España no hemos tenido ideológicamente alguien que saliera a la tele y dijera, no, la mascarilla no sirve. Alguien, no se ha atrevido a hacer eso. A lo mejor lo ha pensado alguien, ¿no? Porque hay mucho, pero no, porque la gente no. Creo que sigue habiendo ahí. Que se me ocurre a mí que podía ser Unidad Bilbao, que estuvieron el otro día. Los de Vox. Sí. ¿Ah, sí? ¿Con mascarilla o sin mascarilla? No lo sé, no voy a verles. No. ¿Con la guipurriña o sin la guipurriña? No lo sé, pero Pérez Ledo... Eran 20 murcianos que subieron. Mi mesa cogeo a Pérez Ledo decía que le gustaba mucho lo de las luchas ideológicas porque quien pagaba el pato eran siempre los contenedores que tenía delante de casa. O sea, se había quedado sin ninguno, ¿no? O sea, pero bueno. Pero sí es verdad, por lo menos lo que dices tú, llevas mascarilla, lleva la bandera que es un poco el apósito, pero bueno, oye. Sí, a mí lo que me ha gustado, lo que dice Dani también es eso, es que hemos respetado o hemos tenido como una gran relevancia a nuestros mayores. Y esto es un poco lo que recogemos también de lo que pensamos en ciencia, que tenemos que respetar no a los mayores, en este caso es el conocimiento anterior. Eso creo que es clave de cualquier cultura avanzada, de recoger la memoria anterior, respetarla, consolidarla y avanzar desde ahí. Porque si no respetamos a los mayores no tenemos nada. Pues ahora que hablaba Dani de entrar en pantanos, os voy a meter en uno muy chiquitín, que si queréis salís enseguida, ¿vale? Y el otro día en Twitter se fue trending topic un hashtag que decía sin ciencia no hay futuro, recordaréis. Hubo mucha gente pues, que lo apoyó, gente que es divulgadora, gente que no, investigadores, de todo. Hubo una persona en particular que lo apoyó, que fue Pedro Duque. Sí. Y sí que tuvo cierta repercusión el hecho de que el propio ministro apoye una iniciativa como un ciudadano más, cuando realmente sí que tiene mucho que decir al respecto. ¿Opiniones? ¿Qué opinamos? Bueno, pues yo creo que a lo mejor lo cree, lo ha intentado y ya había escuchado que también parece que estaban buscándole un hueco en otro sitio. Sí. Ah, sí, no. O sea que, es la esa, ¿no? Al final es muy fácil también las buenas intenciones, pero luego a lo mejor chocas contra una realidad que a lo mejor te dicen, tú tienes aquí una caja así y tienes que meter una cosa muy grande, y dices, es que no cabe. Y contra las leyes de la física a lo mejor no puede combatir. No lo sé, yo no lo conozco, pero creo que va por ahí.
y a lo mejor pues quiso apoyar, pues ¿por qué no? Pero Sí. que luego lo han criticado, pues sí, también es verdad. Está la gente muy decepcionada, que se ha salvado antes a ciertos sectores y la ciencia, pues como siempre, sale perdiendo. Y más, no hemos aprendido nada. O sea, en esta situación donde la única solución a esto viene siempre de donde viene, de la ciencia. Joder, pero esta Y no- mañana he visto yo un tuit del Ministerio de Ciencia en el que no sé si era en tono de sacar pecho o no, pero había un listado de la Unión Europea con las propuestas o ideas para ciertos proyectos y España era la que más había presentado, eran 230 y pico, y la segunda, que no recuerdo qué país era, no sé si era Alemania, estaba en ciento y pico, 160 o por ahí. Bueno, Y el Ministerio de Ciencia retuitea eso citando como diciendo que España es la que más programas ha presentado para no sé qué. Joder. y habrá que ver habrá que ver He escrito el cómo tuit, son. He escrito Sí, el tuit y por no meterme en un charco porque me faltaban datos y lo he borrado y no lo he puesto. Pero, Que nos metemos en charco, hay que meterse, no hay problema, hombre. pero era como para decirles, pues a ver si os aplicáis en cuento. Porque cuanto más pasta, ¿no? Como una Pues pizza. claro que Es sí, que- es que hay que decirlo. Es que pasa una cosa también que Pedro Duque ha tenido que bailar con la más fea porque ha entrado en un ministerio que no existía anteriormente, por tanto no tenía un presupuesto destinado a ese ministerio. Entonces ha tenido que jugar con presupuesto cero, que era un poco, era ministro de postureo, solamente dando mensajes. Es lo que ha trabajado, sobre todo ha trabajado en el perfil de universidades más que en ciencia, porque en universidades sí estaba como más fácil de influir, de influenciar. Y en ciencia no, porque si no tienes presupuesto en ciencia, ¿qué haces? Con los presupuestos que... Estamos todavía con los presupuestos de Montoro. Estamos todavía con esos presupuestos. Y hasta que no haya... Íbamos a cerrar los presupuestos de este año y por la COVID otra vez tampoco tenemos presupuestos. Entonces, hasta que no tenga una cantidad destinada y hablemos por fin de este aumento porcentual del PIB destinado a ciencia, que a ver si llegamos ya al 2% de una vez, que eso ya digo, no depende de que tengamos más o tengamos menos, es porcentual. ¿Vale? Es decir, es lo que tú le dedicas a la ciencia de todo lo que tiene, todo lo que produce tu país. Y eso tenemos que esperar a ver qué pasa en estos nuevos presupuestos. Y si ahí nos decepciona, entonces ya podremos quejarnos con unos argumentos. ¿Cuánto Estos sería personajes- lo ideal? Perdona, Dani, ¿cuánto sería lo ideal, tú crees? ¿Un 2% estaría bien? Lo ideal, el 100, ¿no? No, hombre. La media europea es un 2%, 2,05 creo que es la media europea. Y Alemania está por encima de 3. Lo ideal sería superar la media europea mínimo. ¿Qué mínimo que eso? Nosotros estamos en 1,2, en 1,20 y algo, creo. Entonces, estamos casi, hace poco estamos a la mitad del porcentaje que se destina en la media europea. Hombre, yo creo que simplemente ajustarse a la media europea a mí me parece una medida ya que llegamos tarde, pero mira, bienvenida sea. Sobre este tema yo dije, creo que al principio de la pandemia o a mitad en Twitter, que cualquier decisión que se esté tomando, cualquier declaración, era como en la Odisea, cuando Odiseo pasa por un estrecho que tenía a la derecha Escila y a la izquierda Carín, dos monstruos marinos. Si ibas para un lado te cogía uno, para el otro al otro. Pedro Duque, si no hubiera retuiteado, le hubieran dado también el carnet de identidad. O sea, por no apoyar la ciencia, siendo el ministro de Ciencia. Todo está en la Hagas lo que Odisea, haga, estás condenado. Ahora mismo el que toma decisiones, pues se equivoca. El que está tranquilo mirando y criticando, pues nunca te vas a equivocar. Y los que han estado ahí luchando, si se han equivocado con unas decisiones que seguramente sí o con otras, pues estaban entre las dos. En estas situaciones que no había éxito posible. Hicieras lo que hicieras, te cogía Escila o te cogía Carín por el otro lado. Todo está en Homero o en Homero Simpson. También está todo Efectivamente, también, los dos. No, pero sí es verdad que el otro día a mí me dio un poco la impresión que parecía que en el mundo de la divulgación, que igual es un poco el que yo más miro en Twitter, o de la ciencia en general, me recordaba un poco a la izquierda, ¿no? Del viejo uso, ¿no? Había como muchísimas facciones dentro de un mismo ideario, como puede ser de la ciencia, ¿no? O sea, que muchas veces que parece que el enemigo, ¿no? Que no sé qué es el enemigo de la ciencia, le podréis poner el nombre que queráis, sí que parece que siempre hay mucha más unidad, ¿no? Y en el mundo de la divulgación, a poco que veas un poco, sí que hay muchísimas formas de verla, hay críticas sesgadas sobre cómo lo hace esto, hay codazo, como decía mi abuela, de puta taconazo, ¿no? Entonces sí que, sí, pero da un poco pena, ¿no? Da un poquito pena, un poquito esa desunión. ¿Vosotros creéis que hay desunión en la ciencia?
En España. ¿En la ciencia o en la divulgación? En ambas, en la que tú quieras. O en la ciencia muchísima. Yo lo veo en cualquier universidad, puedes ver. Es que eso pero voy. bueno, es pero en cualquier ámbito. desunión. En el macramé, en hacer macramé, las asociaciones, lo de los palomos, en todos los sectores, en cualquier ámbito pasa lo mismo. No tenemos que ser tan ego divulgadores. Cualquier asociación de vecinos, cualquier club de deporte, cualquier club de deporte de barrio, en donde mires, no la divulgación solo, en la sociedad, forma parte de algo generalizado. Pero luego siempre se juntan para algo. Hasta los partidos políticos. Siempre hay un nexo en común y es sobre el que luego hay que proyectarse. Siempre a lo mejor luego... Ayer había un análisis de eso que ha dicho Neko, de ese hashtag. No sé si fue Congosto, una chica que, pues bueno, representa un grafo y recopiló todos los tweets de todo el día ese. Con un gráfico de, pues eso, que a las 12 o a las 12 era. A las 12 era, sí. Había como un millón de impacto, pero vamos, una barbaridad, una pila de... Y luego salían los arrobas de tal, no sé si estaba visto. Eneco estaba fijo, porque entre los que más habían tuiteado o no sé qué. Y se veía la gráfica, pues eso, como en un momento dado la gente sí que había llegado el mensaje de que a las 12 había que reclamar que sin ciencia no hay futuro. Y se ve en la gráfica, pues eso. TT Mundial, cuarto en todo el mundo. Sí, eso no sabía. Yo sabía que había sido en España. Sí, primero de España, quinto de Alemania y cuarto del mundo. Sí que quiero añadir a esto una reflexión de Quique Royuela, que decía el otro día que a él le parecía muy bien lo de los hashtags, pero que también le gustaría que cuando hay manifestaciones en la calle para reivindicar estas cosas, pues no estaría de más ir también, ¿no? Quiero decir, la memoria es muy frágil, quiero decir, nos ha pasado con los sanitarios, que han pasado de ser completamente anónimos, nos daba un poco igual la lucha que tenían cuando le increpaban a Esperanza Aguirre y a otros políticos en televisión, lo veíamos como una anécdota y de repente se ha convertido en los héroes, ¿no? Y veremos... Eso sí que va a ser impresionantemente proporcional a la curva, quiero decir, a medida que vayamos normalizando nos van a importar cada vez menos, ¿no? Y en este caso también ocurre un poco lo mismo, nos parece que la ciencia ahora mismo es primordial, pero hace falta luego enseñar músculo, ¿no? Ya sea con tu voto o ya sea en la calle. Ahí me ha habido un poco el postureo en general y hay una cosa que en divulgación no sé si lo estoy viendo yo solo o es un movimiento que estudiaremos algún día, que estamos cayendo mucho en los personalismos y creo que si hemos aprendido que la ciencia es muy debe ser lo más comunitaria posible con todas sus tensiones. Aquí somos personas, como dice Dani, peleamos siempre al final sin quererlo, no nos ponemos de acuerdo en casi nada. Y si pensamos en los científicos, pues el científico tiene ego y suele ser muy grande el ego de un científico. Y en divulgación siempre a mí me bromeaban sobre que se mezcla el ego del científico con el ego del artista o del comunicador, que es también un ego muy grande, pues lo sumas y hace un ego gigante. Y me da mucho miedo que en divulgación haya estos personalismos que estamos cayendo, como buscar héroes, ¿sabes? A mí me parece bien que haya referencias muy grandes y que sean representantes de muchos de nosotros. A mí eso me encanta, pero creo que se está cayendo demasiado en la individualización. Esto lo he dicho y siendo de Murcia esto es... individualización de la divulgación. Y creo que esto es un error, que no debemos caer y las redes sociales nos llevan a eso. El algoritmo lo que provoca es que un grafo gigante haga nodos muy grandes, que quiere decir que al final, en vez de muchos puntos chiquiticos, acabemos por la bola de nieve que provoca el algoritmo, acabemos en un nodo muy grande de una persona. Y esto creo que no deberíamos caer y deberíamos mantener esa nube de puntos. No sé cómo... Sí, si pensáis lo mismo no sé ni cómo trabajar eso, la verdad. Sí, pero precisamente por eso antes, cuando he recalcado el curro que te has pegado en radios y televisiones, incluso en periódicos por ahí, recalcaba mucho que había separado mucho el mensaje de la persona. Quiero decir, hay gente que ante la oportunidad de tener una alcachofa delante o una cámara no puede evitar tener ciertos guiños que luego repite, gracias guapo. No, pero es verdad, quiero decir, o sea, yo creo que en tu caso, no sé si es porque te conozco más, pero me quedaba muy claro que lo primordial era el mensaje. Pero sí es verdad lo que dices tú, que hay muchísima gente que se dedica a esto o que lo tiene como una de sus mejores, o sea, sus mayores aficiones, tiene muy claro que su ego va por delante y hay ciertos guiños, hay ciertas cosas
que yo creo que en tu caso no le ha parecido, con lo cual, de nuevo, te lo agradecemos. Yo Totalmente como de botón de acuerdo. corazón. Pero no sé si pensáis que esto es un peligro, o Dani, que tiene también más conocimiento histórico, o no sé si aquí podemos caer en este peligro, o realmente es una cosa que siempre pasa y no pasa nada al final. No es que no pase nada, es que no podemos luchar contra eso. Y os digo una cosa, Twitter no es la calle, no es la sociedad. Claro, por supuesto, Eso es no. Ni Twitter, ni Instagram, ni nada de eso, vamos, basta salir, ni YouTube. O sea, ¿cuánta gente vino aquí a Murcia hace muy poco tiempo? Santa Olaya. Perfectamente. ¿Ese quién es? Pues uno muy simpático. Vamos a ver, paseé con él mucho y hubo gente que lo paró. ¿Pero cuántas personas? 2 personas, 3, 4, 5. A mí nadie me para, ¿no? Ni a lo mejor la gente te puede parar 1 o 2. Lo reconocen. Estamos hablando quizás de los personajes más reconocidos ahora mismo con él, me confunden en con la él. divulgación. Con lo cual, insisto, ¿dónde hay que centrar todo? En la educación, en primaria, en secundaria. Esos son los héroes modernos. Lo dije el otro día en una entrevista en el periódico, aquí en La Opinión, en Murcia. Insisto, y lo digo siempre, los verdaderos héroes de este mundo son los que en las escuelas, algunos padres también, seguro, los profesores de ciencia o de humanidades, que no esto ya vamos a contarlo todo. Los que educan primaria y sobre todo secundaria. Secundaria porque es donde está formándose el córtex de los adolescentes. Esos son los que forjan el futuro, no ya de esa persona, sino de la sociedad. Y esos todos pasan por ahí, porque por suerte en este país la educación es obligatoria. Por suerte, joder, y que no pase otra cosa. Todos, ahí es donde está el foco. Todos pasan por ese filtro. Todos esos no tienen. Ayer estuvieron dando en lados un docu del director, de Michael Moore, que se llamaba, creo que como Conquistando Europa, creo que era, o algo así. Entonces el tío se viene a Europa con su bandera de Estados Unidos para apropiarse de cosas que hacemos en Europa, para llevarlas a Estados Unidos y contárselas ahí a políticos o a gente de tal, para ver si les puede convencer para instalarlo en Estados Unidos. Y entonces el tío flipaba muy fuerte entre otras cosas, con los italianos, con la manera de trabajar, con tener un mes de vacaciones pagadas por los empresarios, porque vas aportando al sistema y tal. Bueno, nuestro mismo sistema. Y él estuvo en Finlandia reunido con una cohorte, ahí igual había 30 o 40 profesores. Entonces los profesores le contaban todo lo que está diciendo Dani de pues eso, cómo educar de una manera tal que los niños pues no tengan que luego ir a 27 extraescolares y además tengan 2 horas de deberes y además. No necesitan hacer eso. Entonces, al tío le explotaba la cabeza. También le explotaba la cabeza con que la educación fuese gratuita. Con que no hubiese, como era gratuita, no habría centros privados para primaria y secundaria. Entonces, los hijos de los ricos iban con los hijos de los pobres. Y entonces, eso en un futuro hacía que los hijos de los ricos tratasen a los hijos de los pobres de una manera diferente a la que, por ejemplo, se puede estar tratando ahora en España. Y era súper interesante verle al tío cómo se le explotaba la cabeza, porque claro, contra su cultura americana, eso era... ¿Tenéis vacaciones? ¿Y qué hacéis el resto del día? ¿Tú llegas a casa a las 2:30 y qué haces? Bueno, pues yo me voy con mi novia a dar un paseo, mi mujer, mis hijos y tal. Y la clase de Finlandia realmente le impactó porque decía, joder, es que no puedo entender que la profesora o la directora del centro diga que los hijos que los críos no tienen que tener tareas. Que lo que tienen que hacer es jugar y el tipo de educación tiene que ser cosas con las que aprendan, y salían ahí críos cortando, haciendo tecnología y tal y cual. A mí me parece también es un poco mito lo de Finlandia. Lo de Finlandia, si hablas con profesor, también es un poco el mito ese de la escuela. Aquí también hay escuelas estupendas y claro, es muy fácil controlar una pedanía como puede ser Finlandia. Un país muy grande como puede ser España, vas a encontrar de todo. Pero vamos, que está muy bien. El modelo ese finlandés, yo apuesto por el modelo de educación pública, o la educación pública o la privada buena también, que también la hay. Yo me he educado siempre en la pública, ¿no? Pero también la privada seguramente sea buena, y la concertada.
es cuidar a esa cantera de profesores que se sientan útiles, que sigan las directrices del ministerio con qué es lo que están haciendo con esos programas educativos, porque ahí es que está el futuro. Es que está el futuro nuestro. O sea, esas generaciones son... coge una afición, o sea, un perfil en su vida, una vocación, pues en la escuela y a lo mejor luego ahora, pues también en YouTube. ¿Por qué no? Que también está bien, ¿eh? Ojo, y a mí me ha llamado mucha gente, me ha escrito diciendo que ha estudiado una carrera de ciencias porque seguía mi blog. Y a Santi le habrá pasado seguro. Y estoy seguro que a vosotros, no sé, aunque sea por lo que hacéis, os lo han dicho. Me ha interesado seguro. Con lo cual todo suma. Todo suma. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos poca gente puede conocernos. Pero por la escuela pasa todo el mundo. Sí, porque es obligatorio. Siempre he dicho que los mejores divulgadores del mundo son los profesores y lo más importante de todo. Pero es verdad que justamente con esto del teletrabajo estamos viendo una transformación en la educación muy interesante, que esto que hemos hablado antes también de la política, que no hay consenso aquí en España, que es una pena gigante, a mí me da también mucha pena porque no va a haber un pacto por la educación estable en el tiempo, y es el momento, ahora mismo es un momento ideal para crear unas premisas nuevas, basándose en las de siempre, porque se trabaja muy bien en educación. Hay que decir que, por lo menos yo en matemáticas, que es lo que más conozco, cada vez más se hace la matemática esta que comentas, que es más manipulativa, más transversal, que es tan importante después en nuestra formación. Después está este follón que ha habido, que si CELA no lo ha incluido en la LOMLOE como obligatoria en ciencias sociales, pero ha dicho que bueno, que es que yo entiendo la respuesta era que para mí lo que yo entendí es que ha sido un lapsus, porque dijo, no, es que lo meteremos después por decreto, como en plan, se te ha olvidado, porque esto no tiene sentido si no. Si tú dices que lo vas a hacer por decreto, ¿por qué no lo haces en la ley? Bueno, este tipo de cosas raras que ocurren a veces por estas urgencias tampoco súper extrañas, pero creo que es muy importante ahora mismo con el teletrabajo y con las clases online que creemos entre todos un modelo más moderno y basándonos en lo que se ha aprendido hasta ahora. Creo que se trabaja muy bien. La verdad que la escuela pública trabaja muy bien y es muy importante que siga avanzando con unas bases y unas condiciones, que ahora estamos viendo también unas condiciones muy complejas este año que viene, con el doble de trabajo, con el mismo personal, que esto pasa mucho, y esto también pasa mucho en los sanitarios, y tenemos una crisis ahora también de cultura, que van a hacer la gente de la cultura. O sea, tenemos ahora melones por abrir, y muy bien gordos. No, pero bueno, además vivimos en una zona del mundo en la que tenemos la suerte de tener sanidad universal y tenemos educación universal. Me parece que es primordial. En ese sentido somos muy privilegiados. Lo que ocurre es que son dos campos que han sufrido, no sé si la palabra es manipulación política, pero sí que han sufrido bandazos que tienen siempre mucho que ver con quién gobierna, ¿no? En el caso de la sanidad se ha demostrado que es primordial, sobre todo en casos por los que hemos pasado, y en el caso de la educación también hay muchos bandazos, quiero decir, o sea, cuando uno gobierna mete su perfil, cuando el otro gobierna mete su perfil, y yo creo que sí que tendría que existir un pacto la educación tiene que ser universal, tiene que estar tabulada, tú y yo nos ponemos de acuerdo en esto y es un plan que vamos a mantener durante 10 años y luego veremos a ver cuál es el resultado, ¿no? Es muy peligroso mover los temarios como lo están haciendo en muchas ocasiones. Ya ni hablo de quien se mete en cosas técnicas y cuando quiere ser investigador que tiene que ir como Ana Payo a Aberdeen a ganarse la vida, ¿no? Que eso es otro cantar. Pero bueno. Eso es. Un beso para Ana Payo desde aquí. Ana Payo, que es la mejor del mundo, me cago en la mar. Y también quiero darle todo mi ánimo y mi apoyo a Diario de una Científica. Visteis lo que le ha pasado, ¿no? Que se le acabó el contrato justamente en este momento, que ella contaba con una renovación. ¿A quién le ha pasado? Perdona, Santi, ¿a quién? Diario de una Científica que hizo un vídeo que ha salido mucho, pues salió llorando y mostró esa emoción ante una situación que no sé. Mira, aquí tengo mi perro. No ladres más, que ladras mucho. Llevo 3 meses. A ver si se ve. No, voy a calzoncillos. Como todos. Como todo. Bueno, yo voy en bañador, pero bueno. Yo, la nueva normalidad, eso de ir con calzoncillos por la calle, no me voy a acostumbrar, ¿eh? Estamos en 1 hora y cuarto ya de charla. Y, pues y habrá que repetir, ¿no? Habrá que repetirla, ¿no?
Habrá que repetir. Pues esta gente tendrá que ir a dar una vuelta a tomar una caña o algo, ¿no? En Eco. Yo estoy a gustísimo con vosotros, ya lo sabéis, que hacéis una labor siempre a nivel profesional de la hostia. Y a nivel personal, ya sabéis que, vamos, nos tenéis ganadísimo a Dani y a mí, que Totalmente. la distancia es una dimensión. Si estuviera Ander, os diría aquello de que tenéis que venir a Balmaseda cuando se pueda, tal, ya hago yo las veces. Os voy a hacer una pregunta ya de paso. ¿Por Murcia hay eventos programados para después del verano con público? Hay uno en verano buenísimo de música con medidas de seguridad, pero con grupazos, cantautores, rollo no pedazo de festival, sino conciertitos pequeños, muy interesante. A mí que me encanta cómo se fomenta la cultura en Murcia. Siempre me he estado enamoradísimo de cómo crece la cultura musical en la calle, de festivales en la calle. Yo siempre he sido un enamorado y mira, ojalá hubiese esto en más sitios. A mí la música esa para hipertensos no me gusta, esa de cantautores, sinceramente. Eso es música para hipertensos. ¿Qué te gusta a ti, Dani? ¿Qué te gusta a ti? Oh, yo soy muy duro, tío. A ver. Yo soy duro. Tool, Sí, por ejemplo. ¡Qué Claro. duro! Sí, y viejo, Led Zeppelin, Tool, a mí me gustaban las cositas así. También Pantera, Soulfly, me gusta todo lo que sea cañero. System of a Down, ese es mi estilo. Ostras, ¿tú has tenido pelazo, Dani, alguna vez? Me lo estoy dejando. No sé si se ve. Pero Yo he sido siempre muy fitero. No sé si se ve ahí a Fito. Yo siempre he sido de Fito a muerte y ahora soy... los cantautores no son lo que eran, ¿eh? No son los cantautores estos moñas. Son cantautores... Vale. Mi respeto. Cantautores callejeros. Que no voy a ir ahí. ¿Eh? Festival. Así te lo digo. Yo voy a leyendas del rock y cosas así. Ahí está. Me parece muy bien. Así me gusta. Pues nada, chicos, yo no sé. Creo que ya estamos bien de tiempo. Ha sido un puto placer, que se dice. Esperamos que la vuelta a la normalidad sea sin tropezones para todos y que seáis súper felices y que sigáis tan de puta madre como siempre. ¿Vale? Gracias a vosotros por estar ahí siempre, que no falláis nunca. Sois el comburente, lo digo en serio, voy a poneros el corazón. Sois el comburente, los balmasedanos de la divulgación científica. Sí, señor. Bien. Ese es mi titular. El comburente. Como Bueno, el seno y el chicos. coseno, siempre. Sed felices. Venga. Adiós. Agur. Agur.